Saludos de Cristo para usted. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección 2. En medio de los candeleros. Apocalipsis capítulo 1, el verso 9 nos declara: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En este verso se nos da la ubicación, la razón por la cual el apóstol estaba allí. La ubicación, la isla de Patmos, del Dedocaneso, que significa 12 islas. De hecho, la isla de Patmos es la más pequeña de esta extensión, que pertenece a Grecia. Por tener muchos monasterios o centros religiosos, la isla de Patmos, y especialmente porque el apóstol Juan escribió allí el Apocalipsis o Revelación, es considerada la Jerusalén de Grecia, un territorio sagrado. En cuanto a la razón por la cual el apóstol estaba allí, Apocalipsis capítulo 1, el verso 9, la última parte nos dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, estaba ahí por predicar la verdad. El espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 455, nos dice que el apóstol fue echado en una caldera de aceite hirviente. No murió porque Dios lo protegió, pero tiempo después es perseguido nuevamente. Hechos de los Apóstoles, libro de Elena de White, en la página 456, nos dice que por decreto del emperador, el apóstol fue enviado, fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Por qué? Por predicar la palabra de verdad. En la actualidad, el que predica la verdad, el que predica la palabra de Dios, no es desterrado, no es torturado, no es asesinado, pero sí es desfraternizado. Estudiémoslo. Lucas capítulo 6, el versículo 22 declara: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, os aparten de sí y os insulten, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo, y Cristo dijo que Él es la verdad. Entonces, y desechen vuestro nombre como malo por causa de la verdad. En la actualidad se desfraterniza a personas por predicar la verdad. En la Edad Media a este acto se le llamaba excomunión, que era una tiranía papal, pero la iglesia de la Edad Media no se conformaba con excomulgar o desfraternizar a alguien. El espíritu de profecía declara en palabras de vida del gran maestro en la página 52: para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad, la iglesia ha recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos. Obsérvese que todo por diferir en asuntos de doctrinas establecidas, en este caso por la iglesia de la Edad Media. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de la Edad Media y la iglesia actual? La iglesia de la Edad Media estaba sobre el Estado. Es decir, la iglesia de la Edad Media tenía poder civil y el poder religioso. Por eso es que abusaba. No solo excomulgaba o desfraternizaba a alguien que difería a su doctrina, sino que lo torturaba, lo mataba porque tenía el poder civil.
Pero hoy la iglesia actual no tiene el poder civil, porque la iglesia actual está bajo el Estado, porque solo tiene poder religioso, pero no tiene poder civil. Como la iglesia actual solo tiene poder civil, entonces solo puede actuar en sus círculos religiosos. Y podemos leer un par de citas que hablan de la historia de la denominación adventista en cuanto a la desfraternización o expulsión de los miembros. Puedo decir que la iglesia adventista se opuso a las otras denominaciones que expulsaran a sus miembros solo por creer en la Biblia, solo por creer en una verdad, solo por predicar diferente a ellos. Y eso se puede leer en el registro de Señales de los Tiempos, febrero 5 del año 1935, página 11. Declara: la religión popular se ha mudado millas y millas de distancia de las ideas sostenidas por sus fundadores. Para ser un hereje hoy día, uno solamente tiene que exponer las doctrinas que originalmente fueron sostenidas en la plataforma de su denominación. Arrojar fuera de la iglesia a un creyente solamente por creer en la Biblia es lo que comentó la denominación en contra de las otras iglesias que estaban desfraternizando a sus miembros solo por creer en la Biblia. La iglesia adventista condenó eso. Sin embargo, en la actualidad tenemos lo que se llama el Manual de Iglesia, en este caso la revisión 2015. La denominación define la desfraternización con los siguientes términos. Manual de la Iglesia, revisión 2015, en la página 55. Separar a alguien de la feligresía de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la máxima medida disciplinaria que la iglesia puede administrar. ¿Qué es desfraternización? Es la máxima medida disciplinaria que la iglesia puede administrar. El mismo libro, en la página 60, declara: dado que la exclusión de la feligresía es la forma más severa de disciplina eclesiástica, enfatizo, desfraternizar es la forma más severa de disciplina eclesiástica. Es decir, lo máximo que puede hacer la iglesia contra un miembro, si se puede decir así, es desfraternizarlo. Es lo máximo. Pero no puede torturarlo, no puede matarlo. Solo puede desfraternizarlo. Hay otro punto más. Para desfraternizar a alguien debe ser por el voto de la mayoría. Y el mismo libro, el Manual de la Iglesia, revisión 2015, en la página 57, declara: los miembros pueden ser excluidos de la feligresía o ser disciplinados de otra forma únicamente mediante la aprobación mayoritaria y el voto de los miembros presentes en una reunión debidamente convocada. Solo por mayoría de votos. Estoy de acuerdo que si una persona, sea hombre o mujer, no importando la edad, si es miembro de la iglesia y está en pecado abierto, quebrantando los mandamientos de Dios,
públicamente. ¿Puede ser desfraternizado o desfraternizada? Efectivamente, sí. Pero no estoy de acuerdo, basado en lo inspirado, tanto Biblia como espíritu de profecía, no estoy de acuerdo a que se desfraternice a una persona por predicar la verdad con Biblia y espíritu de profecía. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque es repetir la tiranía papal de la Edad Media. Hoy existe libertad religiosa. El espíritu de profecía, en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 106, nos declara y nos advierte: no hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para los demás, ni los condenéis si no alcanzan a vuestro ideal. Lo que está diciendo es que no debemos condenar a nadie que no esté de acuerdo con doctrinas que algunos han establecido como verdad. Sencillamente dice, no deben ser condenados, mucho menos disciplinados. ¿Por qué? Sencillo. Porque hoy existe libertad religiosa, no estamos restringidos. También el espíritu de profecía nos menciona en la Review and Herald del 21 de mayo de 1901. Declara: muchos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia no son cristianos. Hay muchos nombres registrados en los libros de la iglesia y dice que no son cristianos, pero ahí están sus nombres. Ellos que no son cristianos, que no viven la verdad, debieran ser desfraternizados si están en pecado público. Pero, irónicamente, los que tratan ser mejores, viviendo de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía, a ellos se les expulsa, a ellos se les borra sus nombres de los libros de la iglesia, se les desfraterniza. Eso no puede estar ocurriendo, pero ocurre en nuestro medio. Contaré un breve testimonio de una ex mormona convertida al adventismo. Ella recibió varios estudios en cierto tiempo y se le quitó la idea de que José Smith es un profeta verdadero y se le enseñó que es un falso profeta. En palabras de ellas, dice que le mataron la idea de que José Smith era un verdadero profeta. Pero el error fue que nunca le dijeron en los estudios que la iglesia adventista tenía una profetisa llamada Elena G. de White. En el mismo día de su bautismo, ella se entera antes de ser sumergida en el agua. Y ella se niega a ser bautizada porque no le habían enseñado todo. Pero luego la tratan de convencer y la convencen y al final se bautiza. Pasaron 8 años y ella no creía ni en José Smith como profeta y mucho menos en Elena G. de White como profetisa. Pasaron 8 años de no creer en ningún profeta moderno. Pero después de 8 años, ella entendió a través del Espíritu Santo que los libros escritos por Elena G. de White son inspirados y aceptó a Elena de White como profetisa. Y ella empieza a vivir la reforma pro salud, ella empieza a vivir la reforma en la vestimenta y vive estrictamente de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Cuando los líderes se dieron cuenta de ese cambio rotundo en ella, irónicamente la desfraternizaron. 8 años incrédula en el espíritu de profecía, mantuvo su membresía.
Ahora creen el espíritu de profecía y la desfraternizan. Ocurre en nuestro medio y es terrible. Ahora analizaremos los 10 candeleros proféticos. Empecemos con 2 registrados en Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 3 y el verso 4. En el verso 3 se describe a los 2 testigos. En el verso 4, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están ante el Dios de la tierra. Tenemos a los 2 testigos y los 2 olivos son lo mismo. El conflicto de los siglos en la página 310 interpreta: estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Un árbol de olivo representa las escrituras del Antiguo Testamento. El otro árbol de olivo representa las escrituras del Nuevo Testamento. Pero tenemos también 2 candeleros. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, el verso 20, dice que un candelero representa una iglesia. Pero aquí en Apocalipsis 11 tenemos 2 candeleros. Eso quiere decir que son 2 iglesias. Pero Dios nunca ha tenido 2 iglesias al mismo tiempo. Entonces, estos 2 candeleros existen en tiempos diferentes. El primer candelero existe en el Antiguo Testamento. El segundo candelero existe en el Nuevo Testamento. El candelero del Antiguo Testamento representa a la iglesia judía. El candelero del Nuevo Testamento representa a la iglesia cristiana con los apóstoles. La iglesia del Antiguo Testamento nos trajo las escrituras del Antiguo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana con los apóstoles, nos trajo las escrituras del Nuevo Testamento. Por eso, a la par de cada árbol de olivo hay un candelero. Ahora, analicemos 7 candeleros registrados en Apocalipsis capítulo 1, el verso 12. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros, ¿qué representan? La interpretación está en Apocalipsis capítulo 1, el verso 20, en la última parte. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Los nombres de estos 7 candeleros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11, que dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, la 7ª. Hasta aquí llevamos 2 candeleros de Apocalipsis capítulo 11 y 7 candeleros en Apocalipsis capítulo 1. De acuerdo al espíritu de profecía, ¿qué representan estos 7 candeleros? Leamos lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 467. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. Entonces, estos 7 candeleros con sus nombres llegan a existir en la era cristiana, en nuestro tiempo. Sumemos entonces, tenemos 2 candeleros en Apocalipsis 11 y tenemos 7 candeleros en Apocalipsis capítulo 1, el verso 12, haciendo un total
de 9 candeleros. Debo enfatizar que en estos 9 candeleros o 9 iglesias ha habido y hay trigo y cizaña, bueno y malo. Pero hay un último candelero, hay una última iglesia en la profecía pronosticada, que única y exclusivamente tendrá trigo y no cizaña. ¿En dónde está el candelero número 10? Está registrado en el libro del profeta Zacarías. Zacarías, el capítulo 4, en su tiempo libre lo puede leer completamente. Pero ahora leeré solo una parte de Zacarías 4, el verso 2. Me preguntó qué ves, respondí, veo un candelero, todo de oro. Este es un candelero especial. ¿Por qué? Porque es todo de oro. Además de ello, tiene un depósito arriba de aceite de oro. Tiene 7 tubos que alimentan a las 7 lámparas del candelero. Tiene 2 árboles de olivo con 2 tubos que vierten el aceite de oro en el depósito. Definitivamente es un candelero único en su clase. El candelero número 10 representa la iglesia adventista del séptimo día, en su fase purificada, en su fase triunfante. El número 10 representa universalidad, como se puede ver en los ejemplos bíblicos. Los 10 dedos de la estatua de Daniel 2. Los 10 cuernos de la cuarta bestia en Daniel 7. Y los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20. Los 10 mandamientos deben guardarse en cualquier lugar. Por eso el número 10 representa universalidad. El candelero número 10 es la iglesia universal de santos vivientes que se unirá con todos los santos de todas las edades. El candelero número 10 es la iglesia universal que se unirá con todos los santos de todo el universo de Dios. Una verdadera maravilla está a punto de ocurrir en nuestro medio. Tenemos el privilegio de ser parte activa en el cumplimiento de esta maravillosa profecía. Ahora analicemos nuestro último punto: la venida de Cristo a Patmos, Grecia. Apocalipsis, el capítulo 1, desde el verso 13 al verso 16, describe lo siguiente: entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Definitivamente, el Hijo del Hombre descrito aquí es Cristo. Daniel también registra algo similar. Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. Alcé mis ojos y vi un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como estruendo de multitud. ¿Quién es el varón descrito aquí en el capítulo 10 de Daniel?
El conflicto de los siglos, en la página 524, nos da la respuesta. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi lozanía se me mudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Daniel 10, verso 8. ¿Quién se le apareció a Daniel? Cristo, el Hijo de Dios. Pero Cristo, cuando revela o enseña o explica la verdad, no trabaja solo. Viene en compañía del ángel Gabriel. Leamos Daniel capítulo 9, el verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza. Cristo y el ángel Gabriel revelan, explican e interpretan la verdad a los mortales. Daniel capítulo 10, el verso 21, palabras de Gabriel: primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda en estas cosas sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. ¿En qué cosas? En revelar la verdad, en explicar e interpretar la verdad. Cristo y el ángel Gabriel le revelaron la verdad a Daniel. Pero ¿quién le reveló la verdad a Juan en la isla de Patmos? También Cristo y el ángel Gabriel. Siempre trabajan juntos. Comprobaremos que Cristo vino a la isla de Patmos en el año 96 DC. Para ello leeremos un par de citas inspiradas de Elena G. de White. Leeré la cita, la Review and Herald del 19 de abril de 1906. Declara: Cristo vino del cielo para dar a Juan las grandes y maravillosas verdades. ¿Quién vino del cielo? Cristo. También leeré Elena G. de White, carta 97, año 1902. Nuestra lección para este tiempo es: ¿cómo podemos más claramente comprender y presentar el Evangelio de que Cristo vino en persona para presentar a Juan en la isla de Patmos el Evangelio denominado la revelación de Cristo Jesús? Enfatizo, Cristo vino en persona para presentar a Juan en la isla de Patmos el Evangelio denominado la revelación de Cristo Jesús. Vino Cristo en persona a Patmos. Con la evidencia presentada es irrefutable. Cristo vino a Patmos en Grecia. ¿Dónde está registrado en Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 1, el verso 17-18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Cristo hizo su aparición especial en Grecia, en la isla de Patmos. Por favor, no limitemos a Cristo. Él es Dios. Cristo repetidas veces ha venido a la tierra a comisiones especiales. Antes de nacer a través de la Virgen María vino varias veces. Después también de haber nacido a través de la Virgen María, Él ha venido a la tierra como el ejemplo que ya hemos comprobado con las Escrituras.
Pero quiero enfatizar y llamar su atención que yo creo firmemente en la primera venida de Cristo para salvarnos a nosotros en la cruz del Calvario. Creo también en la inminente segunda venida de Cristo con las nubes en los cielos. Pero también con la autoridad de la palabra, creo en una venida especial de Cristo a la iglesia. Y eso se ha enseñado en la denominación. No soy el primero, tampoco soy el último, pero en este momento lo estoy enfatizando. Cristo vendrá a la iglesia a limpiarla. Según el profeta Isaías, el capítulo 59, el verso 20 nos dice esta gran verdad. El Redentor vendrá a Sión. El Redentor es Cristo, Él es nuestro Salvador. Dice que vendrá, hace referencia a una venida. ¿Pero a dónde? A Sión. ¿Qué representa Sión? Isaías, el capítulo 51, el verso 16, la última parte declara: y diga a Sión, pueblo mío eres tú. La profecía proyecta una venida de Cristo en Isaías 59, 20. El Redentor vendrá a Sión, a la iglesia, a su pueblo. Teólogos lo han enseñado. Uno de ellos que lo enseñó a nivel mundial es el pastor M.L. Andreasen. De hecho, tengo en mis manos las lecciones de Isaías de enero-marzo del año 1929. Hay razón, no existíamos nosotros en esa época, pero se enseñó a nivel mundial a través de la lección de escuela sabática en el primer trimestre del año 1929, la venida de Cristo a la iglesia adventista del séptimo día, sin rechazar la venida que todos esperamos, la segunda venida con las nubes. Pero le antecede una venida a la iglesia, a purificarla, a limpiarla. Se enseñó a nivel mundial en el 1929, en toda la denominación adventista. Tengo aquí este documento que lo hemos sacado especialmente, que hemos titulado La venida de Cristo a la iglesia adventista. Leo, en 1929 el Departamento de la Escuela Sabática publicó por todo el mundo adventista en el primer trimestre, enero-marzo, la cartilla titulada Las lecciones del libro de Isaías, donde se estudiaron 13 capítulos del 54 al 66 del libro de Isaías. La denominación enseñó la venida especial de Cristo a la iglesia, declarando en los comentarios de la lección. Leo el comentario, es un libro, lo voy a citar. Versículo 20, Isaías 59. El Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías, capítulo 3, del 1 al 3. ¿Quién lo dijo? El pastor M.L. Andreasen. ¿En dónde? En el libro Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, en la página 49. Él, un teólogo adventista del séptimo día a nivel mundial, lo enseñó a través de las lecciones, porque él fue autor del primer trimestre de las lecciones de escuela sabática de 1929, el pastor M.L. Andreasen. Él dijo específicamente, versículo 20 de Isaías 59, el Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías 3, del 1 al 3. Léalo y encontrará que
Ahí el Señor hará una obra de purificación, de limpieza. Empezará con sus líderes, con sus ministros, con sus pastores, que allí se les llama sacerdotes. Una venida inminente, debemos estar listos y prestos para proclamar esta verdad tan vital para cada adventista del séptimo día. Confío rotundamente en las Escrituras que el Señor vendrá a la tierra a purificar a la iglesia adventista del séptimo día, su verdadero pueblo. Confío rotundamente en el espíritu de profecía que pronostica en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5 en la página 75. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Ha llegado el momento de hacer nuestro el lema primitivo de los pioneros. Cada adventista del séptimo día, un misionero. Cada misionero, un predicador. Y cada predicador, un pastor. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Comparta el video con todos sus amigos en las redes sociales, en Facebook, en Messenger, en WhatsApp, en YouTube y en todas las redes sociales que usted tenga. Compártalo como obra misionera y recuerde que compartir es gratis. Hasta la próxima.